Buenos días, niñas. En esta clase vamos a hablar sobre las oraciones compuestas subordinadas. Esto hace relación a una oración formada por una oración principal y una cláusula, una oración subordinada que no tiene autonomía sintáctica ni semántica. Esto quiere decir que la oración subordinada no tiene sentido sin la primera oración o la oración principal. Por eso se llama subordinada. En esta subordinación, paso a paso, vamos a identificar cómo son, cómo se pueden formar y cómo las podemos diferenciar unas de otras en una oración compuesta. En esta diapositiva podemos ver cómo cuando estamos hablando de coordinación normal, estamos en la misma posición, pero cuando estamos hablando de oraciones compuestas subordinadas, la posición es que la subordinada está hacia abajo y la proposición principal está hacia arriba. Esto quiere decir que la una depende de la otra. Como ya dijimos anteriormente, la proposición subordinada siempre depende para tener significado completo o una comprensión completa de la proposición principal. Aquí se nos presentan las diferentes funciones o las diferentes formas en que se puede aparecer la proposición subordinada y la da bajo tres conceptos diferentes: sustantiva, adjetiva o adverbial. Sabemos que los sustantivos son las palabras que hacen referencia a las personas, animales o cosas. El adjetivo es la palabra que califica al sustantivo, que dice cómo es, cómo está. Y el adverbio modifica al verbo y al sustantivo. Entonces, debido a estas tres clasificaciones, las oraciones subordinadas pueden ser sustantivas, proposiciones subordinadas adjetivas y proposiciones subordinadas adverbiales. En esta clase vamos a ver y nos vamos a dedicar a las proposiciones subordinadas sustantivas. Bueno, niñas, aquí nos van a explicar cómo funcionan las oraciones subordinadas sustantivas. Primero, cómo van introducidas, cómo van unidas a la oración principal. Pueden haber varias formas. Algunas formas son mediante un grupo de nexos, que más adelante lo vamos a ver, el cuadro que lo resume. Y otra forma es, se introducen por un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, mi intención es leer la novela en vacaciones. Mi intención es el verbo ser o estar, y el verbo que le continúa es un verbo en infinitivo, el verbo leer, que termina en er. ¿Por qué está en infinitivo? Porque no sabe qué persona lo está haciendo. Entonces todos los verbos en infinitivo terminan en ar, ir, y los verbos son acciones. Entonces, en ese momento en que nosotros se nos presentan oraciones donde están un verbo o está un verbo en infinitivo solamente, ahí empieza nuestra oración sustantiva subordinada. Ejemplo, mi intención es leer la novela en vacaciones. Como tenemos el verbo en infinitivo leer, entonces la oración subordinada en este caso es la novela en vacaciones. Si usted dice solamente novela en vacaciones, no tiene ni fu ni pa. En cambio, si dice completo o si dice mi intención es, ya está diciendo algo, tiene intención de algo. Pero si usted solo escribe la oración
la novela en vacaciones no tiene ningún sentido. Entonces esta es una forma de introducir las oraciones compuestas subordinadas, unirla a una principal utilizando verbos en infinitivo. El otro ejemplo, resignarse, es dejar de hacer algo por creer que no va a cambiar. Entonces tenemos el verbo en infinitivo, también tenemos el verbo inicial. Pero estar es dejar, dejar está en infinitivo, entonces por lo tanto lo que escribimos antes necesita de la oración principal. Resignarse es dejar de hacer algo por creer que no va a funcionar. Entonces la oración en este caso, que es la subordinada, es la que está después del verbo dejar. Y así hay muchas oraciones que es con solo identificar un verbo en infinitivo, entonces ahí podemos identificar que lo que nos está hablando de una oración compuesta subordinada por tener ese verbo. En algunas oraciones compuestas subordinadas también se puede hacer por justaposición, que esas las vimos anteriormente en la guía de gramática anterior, donde los signos de puntuación son los que unen la oración compuesta de la subordinada. Recuerden que la oración subordinada no tiene sentido completo por sí sola, necesita de la principal para poderla entender. Bueno, acá está el cuadro con lo que podemos identificar las uniones de la oración principal con la oración subordinada. Una conjunción sí, que o que sí. Con cualquiera de las tres, entonces donde la identifiquemos debe haber una oración compuesta subordinada adelante o atrás de la proposición principal, porque no siempre la proposición subordinada está después de la principal. Hay ocasiones que está delante de la principal. Es por ejemplo el ejemplo que tenemos aquí. Me pregunto si Pedro está en la librería. Entonces sí es el que separa la oración principal de la oración subordinada. Pedro está en la librería, no me dice nada. Entonces la oración subordinada viene a ser Pedro está en la librería. También podemos tener pronombres quién, quiénes, pronombres relativos. Ejemplo, le regalaré la novela que te dije. Si usted separa regalaré la novela, tiene sentido, pero si separa te dije, no lo tiene. Entonces, el que nos separa es un vínculo para unir la oración compuesta principal de la subordinada. La oración principal de la subordinada. También tenemos los pronombres como, cuando, qué, quién. Y entonces también cuando vemos esos pronombres que son interrogativos, entonces ahí nos van a separar la oración principal de la oración subordinada, la que tiene sentido completo y la que necesita de la principal para tener sentido completo. Bueno, aquí nos damos cuenta que la oración sustantiva
tiene diferentes clases de utilizando el qué de sujeto. Me disgusta que mientras tanto de atributo. La cosa que está que arde. Que arde es como una cualidad de suplemento. Confiamos en que haya hecho un buen trabajo. Es de suplemento porque con confiamos es suficiente, confiamos en esto. De complemento del adjetivo, estamos seguros de que has dicho toda la verdad. Es que has dicho toda la verdad. Si uno está seguro de algo es porque está hablando la verdad, entonces ya el adjetivo, toda, toda la verdad, ya no es de complemento del nombre. Ya hace referencia a la forma que lo hacen, o sea, lo que dicen los adjetivos. A pesar de que estas formas tienen diferente clasificación, lo importante es que tengamos en cuenta que el que, por lo general, siempre nos está dividiendo una oración principal de una subordinada. Entonces, cada uno de los nexos que vimos en el cuadro anterior debemos tenerlo muy presente en el momento en que tengamos que identificar cada una de las oraciones, cuáles son las subordinadas y cuál es la principal. Recordemos que la principal por sí sola se entiende y dice algo. La subordinada necesita de la principal para tener un sentido completo. Una parte muy importante que debemos constatar y aprender a hacer es cambiar la oración subordinada que encontramos en la oración compuesta por palabras como eso, esa, eso, esas, y verificar que las oraciones no pierden su sentido. Si al colocar esas expresiones en reemplazo de la oración que nosotros señalamos como subordinada, entonces no está bien hecha, no está bien elegida la parte que nosotros dijimos. Entonces hay que aprender a utilizar estas expresiones y ver con qué sentido quedan las oraciones, y si queda con sentido es porque hemos señalado bien la oración subordinada en una oración compuesta. Bueno, aquí vemos unos ejemplos para que practiquemos, los miremos, los observemos, los asimilemos de lo que les había dicho anteriormente. Aquí tengo la oración que vengas tarde me disgusta, tengo la expresión que, la parte de adelante, entonces esa parte que yo señalo que vengas tarde, la puedo reemplazar como oración subordinada, la puedo reemplazar por la expresión eso y me quedaría eso me disgusta, que es una oración, es una oración completa y con sentido. Lo mismo sucede con Fernanda está ansiosa de que llame. Tengo el que, entonces que llame sería la oración subordinada, entonces yo puedo escribir para sustituir esa expresión Fernanda está ansiosa de que llames, la puedo sustituir Fernanda está ansiosa de eso. Ahí tengo una oración con sentido con el empleo de estas palabras. Aquí seguimos con nuestros ejemplos. En este caso tenemos la expresión me alegra que aceptes la invitación. Tenemos el nexo que, entonces yo puedo ahí diferenciar las dos oraciones
En este caso, la oración subordinada acepte la invitación, entonces yo puedo decir me alegra eso. Entonces, reemplazo por eso la oración subordinada, que en este caso que aceptes la invitación. Aquí seguimos en otro ejemplo. Pedro vio dónde estaba el niño. En la oración tenemos el nexo donde, entonces podemos reemplazar Pedro vio eso. Entonces, como eso queda perfectamente en esta oración, tenemos entendido que la oración subordinada es donde estaba el niño. Entonces, debemos aprender muy bien esto. Si la oración, después de que nosotros identificamos la oración subordinada y la ponemos junto a la oración principal, reemplazada por una de estas expresiones que anteriormente les expliqué, y queda correcto, es porque hemos elegido y identificado bien la oración subordinada. Bueno, aquí como tercer ejemplo tenemos, quien lo sepa debe decir. En la oración que tenemos no es un adverbio interrogativo, ¿quién? Entonces, de ahí debemos partir. Eso debe decirlo. La cuarta, a mi hermano le explicaron cómo copiar en inglés. Tenemos el nexo como. Entonces, la oración es, a mi hermano le explicaron eso. Y así, sucesivamente, en cada ejercicio que usted identifique la oración subordinada y la pueda reemplazar por una de las palabras antes dichas, eso, esa, esos, y quede una oración completa con sentido, entonces hemos identificado bien la oración subordinada. Recuerden las características de la subordinación, verbos en infinitivo y las palabras del cuadro que anteriormente les expresé para poder identificar cuál es la oración subordinada y cuál es la oración principal. Posteriormente, después de eso, yo voy a enviar la guía de trabajo, porque el video es para que ustedes repasen la explicación, pero la guía de trabajo o el taller posteriormente se los envío.